Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Serrano García y hoy les voy a hablar de lo que es la diaxis. La diaxis en pragmática y semántica es un concepto que hace referencia al fenómeno lingüístico mediante el cual algunas palabras o frases reciben parte de su significado vía contexto y la orientación del hablante. Esas palabras reciben el nombre de deíticos. La palabra proviene del griego zetik y se trata de un sustantivo de la misma familia del verbo, que significa mostrar, apuntar, señalar y entre otros. Ahora bien, las expresiones deícticas, como lo son aquí, mañana, él, esa, ocurren en todos los idiomas humanos conocidos. Normalmente se utilizan para individualizar objetos con el contexto inmediato en el que se pronuncian al señalarlo para dirigir la atención hacia ellos. El objeto se destaca como un foco. Entonces, un acto exitoso de referencia deíctica es aquel en el que los interlocutores atienden el mismo objeto referencial. De este modo, el término diaxis se aplica al uso de expresiones en las que el significado depende de las características del acto comunicativo. Esto incluye cuándo y dónde tiene lugar este acto y quién está involucrado como hablante y como destinatario. Por ejemplo, las palabras ahora y aquí se usan para referirse respectivamente al lugar y al tiempo de la emisión. La expresión en esta ciudad probablemente se interprete como la ciudad en la que el lugar tiene enunciado. Ciertos pronombres tienen la capacidad de tener significado, pero también apuntan a otras entidades como referencia. Así el pronombre yo, por ejemplo, significa primera persona del singular, pero no refiere a una sola persona, señala a cualquier persona que lo use. El significado de la primera persona del singular es estable, pero la referencia cambia de un usuario a otro. En resumen, las expresiones dialécticas hacen referencia al contexto, por tanto se requiere información contextual para poder completar su significado. Estas expresiones generalmente se enfocan desde la perspectiva del hablante, por ello se dice que la diaxis es egocéntrica. También cabe mencionar tipos de diaxis y ejemplos. El primer tipo que encontramos es la diaxis personal. La diaxis personal se lleva a cabo usando pronombres personales. El hablante como primera persona sería yo, que dirigen el enunciado al oyente. La segunda persona, tú, y podría estar hablando de una tercera persona, como pueden ser él o ella. Las expresiones dialécticas personales incluyen los pronombres personales yo, tú, él, posesivos mi, tú, su, mío, tuyo y suyo, reflexivos me, te y se, y recíprocos nos, se, en singular y en plural. En algunos ejemplos podemos encontrar me amo por 1000 señales, he visto que es loco datar, y aún también yo no le quedo en saga, pues soy más mantecado que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice, dime con quién andas, decirte quién eres, y el otro de no con quién naces, sino con quién pases. En este fragmento se encuentra cómo se hace referencia a tres personas, tú, yo y él. La persona que habla es Sancho Panza. De acuerdo con el contexto, los deícticos yo y mi refieren a este personaje. Interlocutor es lector y no hay expresiones dialécticas que lo mencionen, excepto el te, es decirte, en decirte. Pero en este refrán el tú, lo mismo que el yo en dime, es indefinido, o sea, cualquier persona. Él y le quedó, le sigo, le sirvo, es la tercera persona, que viene siendo Don Quijote. En otro tipo tenemos la diaxis espacial. La diaxis espacial es la especificación de la ubicación relativa de los participantes en el momento de la comunicación. Esta se codifica a través de los demostrativos, como son este, ese, aquel, y los adverbios de lugar, aquí, allá, encima, abajo, arriba. Como ejemplo tenemos, he aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amasteis
y que ya no existe. Mucho tiempo os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella terrible noche al poner en mis manos el libro de los recuerdos. Lo que aquí falta tú lo sabes, podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado. Dulce y triste misión. Le das y pues si supieras la lectura es llorar. Ese llanto me probará que lo he cumplido fielmente. En el texto se nota el juego de proximidad, aquí estas y el alejamiento, aquella ese del autor mediante el uso de los dícticos espaciales. El pronombre aquel en la frase aquel a quien tanto amasteis sustituye a aquel individuo o aquel ser. La frase también muestra una relación espacial del hablante con respecto a los otros oyentes, los cuales son los amigos. La diéxis temporal coloca la perspectiva del hablante con respecto al pasado, el presente y el futuro. Este tipo de diéxis se gramatiliza en los adverbios de tiempo, ahora, mañana, entonces, y en el tiempo verbal. Cuando empiezas, John, no sé, hoy, creo, no, pasado mañana. Todo el mundo sabe las fechas menos yo, rezonga Johnny, tapándose hasta las orejas con la frazada. Hubiera jurado que esa noche y que esta tarde había que ir a ensayar. Lo mismo da, ha dicho Dede. La cuestión es que no tiene saxo. ¿Cómo lo mismo da? No es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana, y mañana es mucho después de hoy, y hoy mismo es bastante después de ahora, en que estamos charlando con el compañero Bruno, y yo me sentiría mucho mejor si pudiera olvidar el tiempo y beber alguna cosa caliente. Los adverbios hoy, mañana, pasado mañana y ahora ubican a los interlocutores en el tiempo presente y el futuro. Lo mismo sucede con los tiempos verbales, con algunas excepciones. Tal es el caso de la expresión he dicho de. El verbo es presente perfecto, denota un pasado reciente. Otro ejemplo es la diéxis del discurso. La diéxis del discurso, o también llamada diéxis textual, se refiere al uso de una expresión lingüística dentro de un enunciado para señalar expresiones precedentes o siguientes en el mismo discurso hablado o escrito. Si el elemento deítico refiere a la porción anterior del texto, se reconoce como amáfora. En caso contrario, es una catáfora. Cabe resaltar que no existen categorías gramaticales específicas para esta clase de diéxis. Como ejemplo es que me he observado virgen para ti. Ella no lo hubiera creído de todos modos, aunque fuera cierto, porque sus cartas de amor estaban hechas de frases como esa, que no valían por su sentido, sino por su poder de deslumbramiento. Pero le gustó el coraje con lo que lo dijo. Florentino Raza, por su parte, se preguntó de pronto lo que nunca se hubiera atrevido a preguntarse: ¿qué clase de vida oculta había hecho ella al margen del matrimonio? El pronombre neutro lo, en este caso, se refiere a porciones de discurso. En la primera oportunidad en que aparece sustituyente la frase es que me he conservado virgen para ti. Luego el segundo lo reemplaza la pregunta siguiente: ¿qué clase de vida oculta había hecho al margen del matrimonio? En diéxis social, esta se ocupa de la codificación del estado social del hablante, el destinatario o una tercera persona a la que se hace referencia. Esta también refiere a las relaciones sociales que se mantienen entre ellos. Los honoríficos, con su excelencia, su majestad, son ejemplo de esto. Asimismo, en el caso del idioma español, los pronombres tú y usted denotan un grado de formalidad e informalidad entre los hablantes. Como ejemplo tenemos la probidad, la sinceridad, el candor, la convicción. La idea del saber son cosas que en caso de error pueden ser repugnantes, pero aún repugnantes son grandes. Su majestad, propia de la conciencia humana, subsiste en el horror. Son virtudes que tienen un vicio, el error. La despiadada y horrenda dicha de un fanático en medio de la atrocidad conserva algún resplandor lúgubre
pero respetable. En este caso, el honorífico Su Majestad retrata la relación social entre el hablante y su interlocutor. En la diaxis afectiva o empática, pues en este tipo de diaxis se refiere al uso metafórico de formas deícticas para indicar distancia o proximidad emocional o psicológica entre un hablante y un referente. Así, las expresiones tipo "esos muchachos", sinceramente, no se refieren necesariamente a una ubicación próxima física, sino pues a una afectiva. Como ejemplo, tenemos "está en Gervasia", la de Manuelito; "está en Francisca", la de Andrés Ramón; "Genova", Altagracia; "las novillas", Sandovaleras, como les dicen por aquí. Pues aquí la novadilla es la cría del ganado vacuno. Tenemos también que en este ejemplo el hablante, un abuelo, está representando a sus nietos varones y hembras, como los compra con ganado vacuno. Pero al referirse a estos tres zagalotenes, parece haber un distanciamiento afectivo, más no físico, con respecto a los varones, en los que nos percibe cuanto habla de las nietas.